Eh, Antes de comenzar, les voy a pedir una disculpa que ando un poquito afónico. Yo espero que me alcance la voz para terminar la clase. Déjenme, voy a empezar a proyectar la pantalla y comenzamos. Solo me confirman si se logra ver y me logran escuchar. Sí se escucha y se ve, doctor. Ok, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues les voy a dar la última clase que teníamos programada. Vamos a platicar un poquito de emergencias o crisis hipertensivas, ¿verdad? Y pues su manejo propiamente desde el punto de vista de terapia intensiva. ¿Cómo definimos crisis o emergencias hipertensivas? Pues es una repentina y abrupta elevación de la presión arterial. Denme un segundito, solo voy a... A ver. Perdón, es una repentina y abrupta elevación de la presión arterial desde el valor basal que pues tiene el paciente y que pues tiene un potencial, es potencialmente amenazante para la vida y causar daño rápido a algún órgano diana. Hablemos de órgano diana como la afectación de cualquier sistema según esta elevación abrupta, sostenida y súbita de la presión arterial, ¿verdad? Dentro de estos órganos diana, como vamos a ir viendo a través de la presentación, pues incluye muchos sistemas. El principal y el más afectado en niños el sistema nervioso central, pero pues también tiene afectación a nivel cardiovascular, a nivel renal, a nivel visual, que son como los principales órganos dianas que afectan las crisis hipertensivas. ¿Cuál es la gran diferencia entre una emergencia o crisis y una urgencia hipertensiva? Pues básicamente este punto de daño a órgano diana, ¿verdad? Y definitivamente pues los síntomas. La emergencia hipertensiva, los síntomas son graves y en la urgencia inclusive puede no tener ningún síntoma. La distinción entre emergencia y urgencia pues no es absoluta, no es como encasillarnos y encuadrarnos en que o es una emergencia o es una urgencia. Al final depende mucho del juicio clínico y eso lo vamos a ver como en los puntos finales, que realmente el tomar la decisión o el poder clasificarla depende mucho del juicio clínico. Y algo muy importante es que una urgencia hipertensiva no tratada o inadecuadamente tratada puede convertirse potencialmente en una emergencia. Le tomé este artículo que es de la Academia Americana de Pediatría y fue publicado en el 2017 y pues básicamente nos habla de las definiciones de hipertensión arterial para la población pediátrica y adolescentes. Eh, en este artículo, pues mencionan que la elevación sostenida arriba del 90 percentil se puede considerar como como normal elevada, un estadio 1 si supera el 95 percentil y un estadio 2 si supera ese 95 percentil más 12 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y esto es como bien importante pues saberlo porque si bien esta tabla nos sirve para la parte ambulatoria de poder ver al paciente y poder identificar qué paciente está hipertenso, pues sí nos va hablando desde el estadio 2 que debe tener por lo menos 12 milímetros de mercurio arriba del percentil 95 esperado para la edad, para la altura principalmente y dependiendo también si es un niño o es una niña, ¿verdad? Y pues este artículo pues nos hace la diferencia entre niños de 1 a 13 años y mayores de 13 años para poder tomar un valor absoluto en este grupo etario, ¿verdad? La mayoría de las diapositivas están en base al artículo que está en el pie de página. Es un artículo publicado por la revista de nefrología en el 2018 y pues el título básicamente es eso, emergencias hipertensivas, y me parece bastante completo y bastante fácil de digerir la información que pues presenta este artículo. Entonces me decidí basar la presentación en el mismo, ¿verdad?
Pues entonces estas guías de práctica clínica en el 2017 afirman que para poder considerar una emergencia hipertensiva, el paciente tiene que tener elevación de la presión arterial 30 milímetros de mercurio arriba del percentil 95. He ahí la importancia de contar con estas tablas a la mano para poder saber exactamente cuál es ese valor del percentil 95 y a partir de ahí poder tomar una decisión, ¿verdad? Hay que hacer hincapié en que hay pacientes que presentan datos o síntomas graves o afectación a órgano diana sin necesidad de llegar a cumplir este requisito de los 30 milímetros arriba del percentil 95. Y estos pacientes se engloban en 3 grupos. El primero, la hipertensión perioperatoria, principalmente de pacientes cardiópatas que han sido sometidos a la manipulación del endotelio. El más común o el que más frecuentemente se ve es la reparación de la coartación aórtica. A la hora de hacer la reparación de la coartación como tal, pues el endotelio tiene muchos receptores alfa que hacen una vasoconstricción y una hipertensión refleja. Entonces, en estos pacientes, pues el manejo de la presión arterial debe ser un poquito más rápido, un poquito más intenso, debido a que el riesgo de dehiscencia de la anastomosis que se hace para esta coartación, pues tiene una importancia significativa, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes no vamos a esperar a que se cumpla este criterio de 30 milímetros arriba, ¿verdad? El segundo grupo de pacientes son los pacientes con riesgo de hemorragia, como pacientes oncológicos o pacientes que han sido sometidos a trasplante de células hematopoyéticas. Y por último, pues el riesgo de complicaciones neurológicas. Y aquí entra algo bien importante que hablábamos justo hoy por la tarde con los residentes del IX, de esa autorregulación cerebral que nos da una ventana ahí de manejo, o nos da una ventana de poder mantener el flujo sanguíneo cerebral a presiones pues relativamente amplias, ¿verdad? Pero si ese paciente está en un contexto de un edema cerebral severo o está en un posquirúrgico de neuro, pues no vamos a permitir que esas presiones arteriales se suban por arriba de lo esperado, ¿verdad? En cuanto a etiología, pues ellos nos lo engloban en este cuadro, en donde pues hacen hincapié que la mayoría de causas de crisis o emergencias hipertensivas siguen siendo secundarias. Quiere decir que van a ser secundarias a alguna otra patología. La crisis o la emergencia hipertensiva que es primaria es cada vez menos frecuente y se asocia principalmente a obesidad o a cuadros de hipertensión con reninas altas, ¿verdad? Que pues es un porcentaje muy bajo de los pacientes que van a ver ustedes, ¿verdad? Entonces, pues cuando vemos etiología, pues nos enfocamos mucho y pues sabemos que Fundanier es como el que nos brinda la mayor parte de contacto con estos pacientes y definitivamente la mayor experiencia que van a tomar, ¿verdad? Yo creo que después de estar en el Roosevelt, uno no mira tanto paciente renal por fuera como lo mira ahí, ¿verdad? Y pues esa es una gran ventaja en el entrenamiento que está teniendo porque definitivamente les ayuda a tratar esta patología, ¿verdad? Cuando hablamos de causas renales no hay que enfocarnos únicamente en el enfermo renal crónico, sino que también hay que enfocarnos en el paciente que ha hecho una glomerulonefritis posinfecciosa, una nefropatía por reflujo vesiculolateral, una uropatía obstructiva, una enfermedad poliquística renal y pues también algunas anomalías propias vasculares a nivel renal. La principal pues la estenosis de la arteria renal y aquí hago hincapié en algo que pues cada vez vemos más y que también enfocándonos desde el punto de vista de cuidado crítico pues lo vemos en una incidencia bastante significativa y es la lesión renal aguda y que secundariamente nos puede llevar a sobrecarga de volumen. Y pues definitivamente en el contexto del paciente trasplantado de riñón, pues estos cuadros de presiones arteriales o de emergencias hipertensivas van a ser bastante frecuentes. En lo cardiovascular, pues lo que les había comentado, la coartación aórtica por la fisiopatología que había mencionado anteriormente. En neoplasias malignas, pues encontramos el leucomocitoma, el tumor de Wilms, un neuroblastoma, que pues todo esto son liberadores de catecolaminas y que es la causa de por qué la presión arterial se eleva. En cuanto al endocrino, pues síndrome de Cushing, tirotoxicosis, alguna crisis de tirotoxicosis son poco frecuentes, pero la principal característica va a ser estas elevaciones súbitas de la presión arterial.
En cuanto a lo neurológico, pues Guillain-Barré y definitivamente el contexto del paciente que tenga hipertensión endocraniana, en donde pues se sube la presión arterial con el objetivo de mantener la perfusión cerebral. Otra cosa importante, pues las causas inmunológicas. En las causas inmunológicas, pues el lupus eritematoso sistémico es de las más comunes, y está la arteritis de Takayasu, que pues aunque es poco frecuente, sí se asocia a hipertensión arterial. Y pues cada vez más frecuente, medicamentos y toxinas. Principalmente el paciente que es hipertenso y que no está cumpliendo apego al tratamiento, drogas ilícitas como cocaína, remedios de venta casera como las anfetaminas, AINES, que también es algo muy importante, y pues esteroides, que es algo también que nos ocasiona mucho problema de hipertensión arterial. Para continuar con los grupos de edad, pues vamos a hablar siempre de los neonatos y qué causas pueden ocasionar emergencias hipertensivas en esta población. Pues la principal es la coartación de la aorta, la trombosis de la vena o la arteria renal, que esto puede ser un efecto adverso de la cateterización de una arteria umbilical, y pues definitivamente la poliquistosis renal. Otras posibles etiologías que son menos frecuentes es el nefroma mesoblástico congénito, la hipercalcemia iatrogénica y fármacos como la fenilefrina. Y pues en raras ocasiones la teofilina, si en dado caso se utilizara. Y en pacientes o madres que han utilizado metildopa, pues sabemos que conduce también a crisis de hipertensión e insuficiencia cardíaca postnatal. En el contexto del enfermo renal crónico, pues creo que no es tan difícil poder comprender por qué son hipertensos, pero la fisiopatología pues se basa principalmente en la expansión del volumen extracelular por la caída de la función renal y de la uresis, el hiperparatiroidismo secundario que presentan los pacientes, las toxinas urémicas que propiamente pueden ocasionar hipertensión arterial, el uso de la eritropoyetina, y posteriormente al trasplante, pues algunas causas como la torsión de la arteria renal o una obstrucción aguda del órgano. Dosis altas de esteroides cuando estamos en el manejo perioperatorio del trasplantado, y pues definitivamente la fase de sobrecarga de líquidos secundaria a la recuperación en los injertos que han tenido lesiones isquémicas en el transcurso peritrasplante. Y pues un dato que nos debe hacer pensar de rechazo del trasplante, pues definitivamente la hipertensión arterial. Hablando un poquito de la patología, de la fisiopatología, déjenme ver si puedo hacer un poquito más grande esta. Sí, yo creo que tal vez acá. Ok, vamos a ir evaluando cada uno de estos puntos. El principal, pues, es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, pues, secundario a esto ocasiona estrés oxidativo y disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a fragmentar proteínas y a formar neoantígenos, los cuales a su vez van a promover la activación de células T, que principalmente liberan sustancias que ingresan al riñón y a la vasculatura. Estas sustancias van a ocasionar señales derivadas de las células T que promueven la liberación de citocinas proinflamatorias y que principalmente van a ocasionar vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a mandar una señal que le va a decir al cuerpo que retenga sodio y retenga agua con la finalidad de mantener la volemia, y además esta vasoconstricción va a ocasionar algo que se conoce como natriuresis por presión, y esto a la vez conduce a que haya depresión del volumen y a una retroalimentación positiva del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, que a la vez que el cuerpo empieza a retener sodio, se crea esta natriuresis por presión que le hace decirle al cuerpo que hay depresión de volumen, y va a favorecer más la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por último, todo esto conduce a efectos citotóxicos progresivos de la pared vascular. Cada vez se estudia más esa cubierta del endotelio que se conoce como el glicocálix, que es el esqueleto, y que este esqueleto se va a dañar por estas presiones elevadas, y que es un órgano que es muy sensible a la activación. Entonces, este daño endotelial va a favorecer principalmente vasoconstricción a un punto significativo que va a poder ocasionar isquemia tisular. Entonces, pues aquí englobamos las causas principales de las crisis hipertensivas. Posiblemente van a haber patologías que tengan fisiopatologías muy como específicas, como lo de la cortación aórtica que les decía, o la estenosis o
obstrucción de la arteria renal secundaria, cateterización arterial en neonatos, pero la mayoría de causas pues engloban estos pasos en la fisiopatología. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Pues la clínica nos puede dar cierta orientación a la etiología. El paciente que tenga palpitaciones, sudoración y rubor, pues vamos a pensar en que está liberando catecolaminas y evaluamos algún posible feocromocitoma o tumor de Wilms como principales causas. El paciente que tiene exoftalmos, taquicardia y diarrea, hipertiroidismo, el paciente en el cual se le palpe una masa a nivel abdominal, pues pensamos en un tumor de Wilms, un neuroblastoma, una enfermedad poliquística renal o un riñón multiquístico, tal que también puede ser. Si el paciente tiene datos de sobrecarga de líquidos, pues lo que les mencionaba, algún cuadro de enfermedad renal en etapa terminal que requiera ya sustitución a través de hemodiálisis o inclusive a nivel de paciente crítico, lesión renal aguda que nos pueda depletar la función renal y esto llevarnos a disminución de los volúmenes con la sobrecarga consecuente. El soplo abdominal nos hace pensar en estenosis de la arteria renal. Si el paciente tiene cara de semiluna, obesidad troncal, estrías, hirsutismo, pues vamos pensando más en síndrome de Cushing. Y pues algo bien importante que siempre es importante evaluar, pues los pulsos periféricos y tomar la presión arterial en extremidades distintas. Si hay una diferencia de más de 20 milímetros de mercurio, pues pensamos en una coartación aórtica, ¿verdad? Si hay datos de bradicardia, respiración irregular o apnea, pues alguna lesión o trauma con el consecuente edema cerebral que puede producir. Los síntomas leves de las emergencias hipertensivas van a ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, visión borrosas y si nos vamos a síntomas más graves, pues sí nos puede producir encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral, hemorragia cerebral, retinianas, papiledema, parálisis del nervio facial, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda y edema pulmonar. Pero aquí viene la primera clave de esta patología, es que las manifestaciones clínicas más comunes en niños van a ser neurológicas. El paciente que tenga una crisis hipertensiva casi seguro va a tener algún dato neurológico. Vamos a hablar de encefalopatía hipertensiva y pues no es nada más que cómo responde la vasculatura cerebral a esas elevaciones abruptas de la presión arterial, ¿verdad? La encefalopatía hipertensiva nos puede desencadenar algo que conocemos como PRES. Y el PRES es el síndrome de encefalopatía posterior reversible que se puede evaluar en estudios de resonancia magnética cerebral. Más adelante voy a mostrarles una imagen de cómo se ve un PRES. Las características clínicas del PRES, pues generalmente va desde dolor de cabeza, náuseas y vómitos hasta manifestaciones más graves como convulsiones, ceguera cortical, déficits neurológicos focales o alteraciones del estado mental. ¿Y cómo vamos a ver el PRES en la resonancia magnética? Pues vamos a ver cambios que generalmente va a ser bilateral y simétrico a nivel de la sustancia blanca en regiones occipitoparietales. Y generalmente es una condición que va a ser reversible y es lo que estamos viendo ahí en las imágenes. A nivel principalmente occipital, esos cambios en sustancia blanca, ¿verdad? Y que estos son secundarios a las elevaciones de la presión arterial y como lo dice el último enunciado, generalmente son reversibles. Es un poco porcentaje de los pacientes que tienen algún dato que va a condicionar daño a largo plazo. A nivel cardiovascular, pues, como habíamos visto en la última clase, si la presión sube, lo que va a subir es la poscarga del ventrículo izquierdo y esa poscarga del ventrículo izquierdo, si se mantiene elevada por un tiempo significativo, va a ocasionar hipertrofia ventricular izquierdo como todo músculo estriado que es sometido a una fuerza mayor a la cual está acostumbrada a mantener o a sostener. La cardiomegalia que va en relación a la hipertrofia y pues definitivamente si eso se mantiene vamos a empezar a evidenciar insuficiencia cardíaca congestiva con su respectiva semiología de ritmo de galope, edema periférico y disnea de esfuerzo. A nivel visual, pues podemos encontrar desde infarto hasta hemorragias retinianas, papiledema, ceguera cortical y también alteraciones propias por la presión intracraneal y elevación de la presión a nivel del nervio óptico. Estos cambios agudos se asocian frecuentemente con esta patología del PRES. A nivel renal, pues vamos a encontrar lesión renal aguda. Esta lesión renal aguda se desencadena por la presión elevada que llega a la arteriola aferente, con la consecuente vasoconstricción y disminución del filtrado glomerular. Puede haber hematuria y proteinuria y en los hallazgos de laboratorio pues podemos encontrar disminución del sodio,
del potasio, alcalosis hipoclorémica, proteinuria, las cuales no necesariamente deben estar en rango nefrótico. A nivel del neonatos y lactantes, pues la sintomatología va a ser un poquito más inespecífica, pues ellos se presentan irritables, pueden tener disminución de la succión, pueden presentar taquipnea o apnea, dependiendo de qué tan severa sea la elevación de las cifras tensionales, cianosis, insuficiencia cardíaca congestiva, letargo, convulsiones, e inclusive pues comportarse como choque, que en esta parte del choque, el patrón hemodinámico que van a presentar, pues evidentemente es de resistencias vasculares sistémicas elevadas, es decir, un choque frío, como coloquialmente se le conoce. ¿Qué estudios de imagen, qué estudios, perdón, de laboratorio le vamos a pedir al paciente que nos llega con una emergencia hipertensiva? Pues lo básico es hacer un hemograma completo, electrolitos, BUN, creatinina, en el contexto de poder evaluar la función de las pruebas hepáticas. Si sospechamos en algún problema a nivel tiroideo, de pedir hormonas tiroideas. Es importante poder medir rendinas plasmáticas, que esto nos da una idea inclusive en qué terapéutica poder utilizar. Cortisol, si estamos sospechando un síndrome de Cushing. Algo bien importante, prueba de embarazo siempre y cuando la niña o el paciente esté en edad fértil, ¿verdad? Un examen de orina simple que nos da mucha información. Eso es algo que muchas veces dejamos a un lado, pero pues una orina nos da mucha información, no en este contexto, sino en el contexto, no solamente en este contexto, sino en un contexto inclusive del seguimiento de un niño en la consulta, ¿verdad? Ecografía renal con Doppler para poder medir las resistencias de la vasculatura renal. Ecocardiograma si estamos sospechando en algún probable coartación aórtica. Y pues los estudios de imagen va a depender mucho de la sintomatología y vamos orientados a poder identificar estos datos de PRES. Aquí hay algo bien importante y realmente la tomografía de manera aguda pues no nos va a dar una información, ¿verdad? No nos va a dar como algún dato que sea significativo, a menos que sospechemos que el paciente tenga hipertensión arterial secundaria a edema cerebral o algún tipo de lesión traumática, ¿verdad? Pues ahí posiblemente sí vamos a encontrar datos que van a ser significativos, pero si estamos buscando efectos de la presión arterial a nivel de sistema nervioso central, pues lo ideal es hacer una resonancia. Vamos a entrar al tratamiento. Antes de entrar al tratamiento, vamos a tocar unos puntos importantes. Pues realmente la necesidad de un tratamiento urgente va a depender mucho del juicio de ustedes, de cómo encuentren al paciente, de qué tan alta esté la presión y del potencial que exista de daño a órganos diana, ¿verdad? Y definitivamente la pérdida de la vida en cada paciente individual. Entonces tiene que no solo ver cómo está el paciente, perdón, no solo tienen que evaluar cómo está el paciente, sino qué tan elevada está la presión arterial y si tiene daño a órganos diana, ¿verdad? El principal objetivo pues va a ser definitivamente la prevención y el tratamiento de las complicaciones que habíamos mencionado anteriormente por órganos y definitivamente pues este manejo debe ser idealmente en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Y por qué esta razón? Porque pues cada paciente debería colocársele un acceso intraarterial para poder medir la presión arterial de manera invasiva, que va a ser la más confiable. Hace más o menos como 3-4 meses salió un artículo que pues va en relación a adultos y hacían la comparación entre medir presión arterial no invasiva versus invasiva. Y pues ellos hacían la acotación ahí que pues realmente las líneas arteriales muchas veces no las vemos como con riesgos, pero realmente una línea arterial es muy dolorosa para un paciente que está despierto, ¿verdad? Ese es número uno. Y pues número dos, pues definitivamente el riesgo de mandar algún coágulo a la extremidad en donde estemos monitorizando, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que es importante tener en cuenta este punto y pues sabemos que cada vez las UCI se están moviendo a un manejo no más solo humanitario, sino menos invasivo, ¿verdad? Pero pues va a depender mucho del contexto del paciente. Si tienen un paciente que es previamente sano y tiene elevaciones tensionales significativas, yo creo que él sí vale la pena monitorizar de manera invasiva la presión arterial. Definitivamente contar con un acceso intravenoso que no necesariamente tiene que ser un catéter central, o sea, se puede manejar perfectamente con una vía periférica para poder administrar los fármacos intravenosos, ¿verdad? Lo que habíamos mencionado de la monitorización invasiva de la presión arterial y pues el monitoreo de órganos vitales, incluido el estado neurológico como una evaluación
repetitiva de la escala de coma de Glasgow, un EKG en busca de datos electrocardiográficos que nos digan o que sean indicio de hipertrofia ventricular izquierda, y a nivel renal, pues definitivamente el gasto urinario y la función renal propiamente. Terapias de apoyo, pues va a depender mucho de las posibles complicaciones que puedan presentar estos pacientes, principalmente anticonvulsivantes e inotrópicos a nivel cardíaco, ¿verdad? Bueno, para entrar al tratamiento vamos a hacernos 4 preguntas principales. Cada una la vamos a ir contestando por aparte. La primera es, ¿cuál es la vía de administración idónea para un paciente que tenga una emergencia hipertensiva? La respuesta es sencilla. A través de los estudios se ha visto que se prefiere las infusiones intravenosas continuas, es decir, la infusión continua versus los bolos. ¿Por qué? Porque definitivamente el bolo tiene un efecto o un pico de acción y luego decrece ese pico de acción, a diferencia de la infusión continua, que pues vamos a poder ver una acción más sostenida a través del tiempo. ¿Qué medicamentos se deben usar? Pues esto lo vamos a ver en las diapositivas más adelante. Voy a hacer ahí la acotación que deberíamos buscar el medicamento que tenga la vida media más corta. ¿Por qué razón? Porque si vamos a utilizar una infusión continua, pues es completamente entendible que necesitamos que ese medicamento actúe en un tiempo muy corto. Que si se nos sube mucho la presión, bajemos la dosis y que logremos ver esa respuesta en cuestión de minutos, ¿verdad? Y viceversa. La tercera pregunta es, ¿qué tan rápido debo bajar la presión arterial? Y aquí viene una parte bien importante de la clase. Principalmente los pacientes que son crónicos, que esa vasculatura ya está acomodada o acostumbrada, para decirlo así, a manejar esas tensiones arteriales, posiblemente va a ser un paciente más tolerante a esas elevaciones de la presión arterial. A diferencia de un paciente que tiene una elevación súbita de la presión arterial, en donde posiblemente este paciente no va a tener tanta tolerancia. Entonces, esto es importante a la hora de empezar a bajar la presión arterial, y es porque principalmente se enfoca en tres fases, ¿verdad? La primera fase es no bajar más del 25% de la presión arterial en las primeras 6 horas. Y para poder saber qué tanto tengo que bajar o a qué tanto equivale ese 25%, necesitamos hacer una estrategia de saber, y que todo el equipo que evidentemente se involucre en el caso, saber cuánto queremos bajarle en las primeras 24 horas. Y en esas 24 horas deberíamos bajar cada 6 horas un 25%. Es decir, vamos a poner un ejemplo, ese paciente se presenta con 200 de presión arterial sistólica y el percentil 95 para ese paciente es hasta 140. Tenemos un rango de 60 milímetros de mercurio, y esos 60 milímetros de mercurio no lo vamos a disminuir en 24 horas. Podemos hacer disminución del 50% y ese 50% debería disminuirse en 24 horas. Si nosotros abruptamente bajamos la presión arterial, lo que vamos a hacer es que vamos a ocasionar vasoconstricción, y la vasoconstricción nos va a llevar a isquemia. Y la segunda fase es una reducción gradual de las próximas 24 horas a dejar la presión arterial lo más cercano al percentil 95. Entonces, si se dan cuenta, en las primeras 24 horas no intentamos y no deberíamos bajar la presión arterial al percentil 95 para la edad, porque tenemos este alto riesgo de hacer vasoconstricción e isquemia. ¿Y cuál debería ser el objetivo de PA del tratamiento? Pues es algo que les decía, ¿verdad? Ustedes tienen que establecer ese objetivo de cuánto disminuir en base a la cifra y definitivamente a la afectación de órgano diana. Este documento muestra este algoritmo que me parece bastante práctico, y pues ahí mencionan, hay crisis de hipertensión arterial, ¿es una emergencia? Si es una emergencia, infusión continua a nivel intravenosa. Primer paso, en las primeras 6 horas, disminuir la presión, solo el 25% de la disminución planeada de la presión arterial. Segundo paso, que incluye de las 24 a las 48 horas, necesitamos disminuir gradualmente la presión arterial hasta llegar al 95% del percentil. Entonces, en las primeras 6 horas bajamos el 25%. En las segundas 48, 36 horas bajamos el 75% restante. Y el tercer paso, pues ahí es donde ya vamos a agregar drogas por vía oral y que va por arriba de las 48 horas, es disminuir la presión arterial por debajo del 95 percentil, porque sabemos que el 95 percentil pues tampoco es normal, ¿verdad?
En el caso si el paciente no tiene daño a órgano blanco, no tiene síntomas graves y lo consideramos como una urgencia, y el paciente está tolerando medicamentos por vía oral, pues esa debería ser nuestra primera opción. Y si no, pues en este caso sí podemos considerar el bolus o la infusión, dependiendo del contexto, pero es porque el paciente no tiene afectación severa, ¿verdad? Para entrar directamente al tratamiento, vamos a hablar de diferentes grupos o fármacos que se utilizan. El primero, y el más importante, me imagino que es el que usan en el Roosevelt, es el nitroprusiato. El nitroprusiato tiene la característica que es un vasodilatador no solo del territorio arterial, sino del territorio venoso. Y realmente la distensibilidad de ese territorio venoso es mucho mayor que el del territorio arterial, y eso nos hace o eso hace que el nitroprusiato sea uno de los fármacos que baje la presión arterial mucho más fácil por vasodilatar ese territorio. Reduce la precarga, evidentemente, y la poscarga. La precarga porque a la hora de vasodilatar va a disminuir la cantidad de sangre que llega a tu ventrículo derecho, y pues la poscarga porque evidentemente va a bajar la presión arterial. Hay un punto bien importante y es su efecto secundario. Es bien conocido que el nitroprusiato les puede ocasionar intoxicación por tiosinatos, y los tiosinatos es muy difícil de medirlos en sangre. Entonces podemos utilizar la metahemoglobina porque sabemos que el nitroprusiato también va a ocasionar que esta metahemoglobina aumente. Entonces, en el paciente que está utilizando nitroprusiato, deberíamos estar obligados a estar evaluando la metahemoglobina. La metahemoglobina generalmente ustedes la miran en una gasometría. Idealmente debería ser gasometría venosa y debería mantener por niveles no arriba de 2. Entonces, ese puede ser un indicador indirecto de que si hay metahemoglobinemia pueda tener intoxicación por tiosinatos. Y otros dos efectos secundarios que puede tener el nitroprusiato es la acidosis metabólica y las convulsiones. Vamos a seguir con la hidralazina. La hidralazina, a diferencia del nitroprusiato, solo es vasodilatador arterial, lo cual hace que pues, disminuya las resistencias vasculares sistémicas. Pero esto lo hace en ausencia de efectos inotrópicos negativos, por lo cual al utilizar hidralazina vamos a encontrar taquicardia refleja, vamos a encontrar activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y retención de sodio. Y aquí quiero hacer hincapié porque si se recuerdan en la fisiopatología de las crisis hipertensivas, pues el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene un papel crucial. Otros medicamentos que se puede utilizar es el diazóxido. Por lo menos yo en mi experiencia tengo muy poca experiencia con este fármaco, pero pues es un vasodilatador directo que aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo liso al potasio y tiene un efecto hipotensor rápido y que se puede utilizar en niños. Nitroglicerina, que pues es algo que utilizamos más. ¿Y cómo funciona la nitroglicerina? Pues lo que hace es liberar óxido nítrico, y sabemos que el óxido nítrico es el principal vasodilatador endógeno que existe. Luego están los bloqueadores de los canales de calcio. En este punto, pues la nicardipina es uno de los que está más estudiados en la población pediátrica, y como su nombre lo dice, va a bloquear la entrada de calcio a nivel de la membrana. Y esto va a inducir relajación de las células músculo liso vascular y la vasodilatación consecutiva. Les quise poner aquí el esmolol porque realmente el esmolol es el que generalmente utilizamos en las cirugías de cardio, ¿verdad? ¿Y por qué utilizar esmolol? Porque tiene esta característica, es el beta cardioselectivo. Es un medicamento que va a actuar específicamente a nivel de los receptores beta 1 que están localizados en el miocardio. Entonces, pues, lo que es de los principales fármacos que tiene estudios ya bien estudiados, valga la redundancia, en la población pediátrica, y su eficacia, pues, está demostrada en diferentes contextos, ¿verdad? ¿Qué efectos secundarios va a tener? Pues va a tener bradicardia, hipotensor y sibilancias. Y en esta parte de las sibilancias, ¿por qué pasa? Se va a asociar mucho a las dosis altas. Cuando empezamos a utilizar dosis altas de esmolol, pierde esta cardioselectividad de los beta 1 y ya se empiezan a activar los beta 2. Y recuerden que los beta 2, ¿dónde están localizados? Pues en el músculo liso bronquial, ¿verdad? Y por eso es que van a tener broncoespasmo. Luego viene la clonidina, que según recuerdo hace unos años pues lo utilizamos en nefro. Es un alfa de acción central agonista adrenérgico que reduce la presión arterial a través de la reducción de la salida simpática central. Entonces, pues actúa más a nivel central, ¿verdad? Y tiene una característica bien importante, que esta se puede dar por vía oral o por vía intravenosa. Y por último, les puse ahí los diuréticos, que pues ya sabemos que en el contexto del paciente
que tenga sobrecarga de líquidos es uno de los pilares en el tratamiento. Yo creo que aquí el más conocido es el diurético de asa, la furosemida. El enalaprilato, que para hablar de yecas, tiene muchas cualidades que pues sigue siendo un buen fármaco. El primero es que es el único yeca que viene en presentación intravenosa. Es muy eficaz para tratar al paciente que tenga hipertensión con reninas altas. Es por eso importante que en los estudios del laboratorio del paciente con crisis hipertensiva le midan reninas, precisamente porque si las reninas están altas, el enalaprilato es el medicamento de elección. También en pacientes que tengan una enfermedad renoparenquimatosa a nivel del riñón o algún problema renovascular. Sus principales efectos adversos se ven en las propiedades antirrenina y van desde hiperpotasemia hasta daño renal agudo funcional. Entonces, pues, debería ser utilizado con mucha cautela en pacientes con lesión renal preexistente. Está contraindicado definitivamente en niños que tengan estenosis de la arteria renal o en estenosis de riñón único. Y por tanto, se debería hacer una ecografía Doppler renal antes de iniciar el tratamiento. Debe usarse también con precaución en pacientes con depresión de volumen, en recién nacidos y en lactantes pequeños, ya que estas categorías presentan un estado fisiológico de renina altos y los yecas pueden ocasionar hipotensión. Este cuadro solo se los puse para hacer una revisión rápida de las dosis. Me voy a centrar en dos fármacos principalmente. Nitroprusiato, infusión intravenosa, dosis va de 0.5 microgramos por kilo minuto hasta 8 microgramos kilo minuto. Algo bien importante, ¿cuál es el inicio de acción? De 1 a 2 minutos. Y pues le recalco, toxicidad por tiosinatos, y siempre que pongan nitroprusiato debe estar fotoprotegido el perfusor porque es sensible a la luz. Otro fármaco importante que creo que utilizamos mucho, hidralazina, dosis va de 0.2 a 0.6 miligramos por kilo, inclusive se puede llegar a dosis más altas de 1 miligramo por kilo cada 5-20 minutos, ¿verdad? Esto es importante tener en cuenta que la hidralazina la usamos en bolos, ¿verdad? El único o de los únicos medicamentos que podemos utilizar en infusión continua está el nitroprusiato y definitivamente el cardioselectivo, que es el esmolol. ¿Cómo es el pronóstico de estos niños? Pues el pronóstico va a depender de la duración, de qué tanto tarde ese paciente en llegar y qué tanto haya permanecido con esas cifras tensionales, qué tanto se haya afectado el órgano diana en el momento de la presentación y definitivamente en nuestro manejo. Si nosotros hacemos una disminución muy abrupta e inapropiada de la presión arterial, lo que vamos a favorecer es una hipoperfusión de los órganos vitales y esto nos puede llevar a complicaciones extras, que no van a ser específicas de la presión arterial alta, sino de su manejo inadecuado. Y en estas se encuentran la lesión renal aguda, las convulsiones, la mielopatía isquémica transversa, pérdida visual transitoria o inclusive, pues, si este estado se prolonga, puede favorecer a la muerte. Pues para terminar con la clase de hoy y para algo que se lleven a casa, vamos a hablar de los puntos claves del día de hoy. Punto número 1, pues hacer una evaluación individualizada de los pacientes. Más que el número específico de la presión arterial, lo que ustedes tienen que ir evaluando para poder manejar a estos pacientes es esto, la afectación a órganos diana. Si el paciente no tiene una presión arterial tan alta, pero si hay afectación de órganos diana, denle manejo. Punto número 2, el objetivo principal del tratamiento es la prevención o el tratamiento propiamente si es que ya están las complicaciones. Y sabemos que las complicaciones van a localizarse a nivel neurológico, oftálmico, renales y cardíacas principalmente. Y aquí pues hago la acotación del PRES, que pues es algo que vemos en pacientes que tengan estas crisis hipertensivas. Si bien la estrategia de tratamiento debe estar dirigida a la reducción inmediata de la presión arterial para reducir el daño de la hipertensión, no debe ser un ritmo demasiado rápido. Les vuelvo a recalcar, el 25%, si ustedes ya planearon la reducción y esa reducción va a ser en 48 horas, el 25% de esa reducción debe ser llevada a cabo en las primeras 6 horas. Y pues porque si hacemos una reducción más abrupta, lo que vamos a favorecer es hipoperfusión de órganos vitales. Y por último, pues las infusiones intravenosas continuas en lugar de bolos para el manejo de crisis hipertensiva debería ser el tratamiento preferible, precisamente por lo que le digo, por un efecto más sostenido y siempre buscar un fármaco que tenga un inicio de acción
rápido. Pues esta era la clase del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Bueno, doctor, un gusto haber conversado con ustedes y quedo a la orden siempre. Ahí se las paso. Va.